Había una vez una pequeña aldea en las profundidades del bosque donde la oscuridad parecía habitar en cada rincón. Los lugareños hablaban en susurros sobre una antigua leyenda que acechaba sus pesadillas, los duendes vampiro. Según la leyenda, los duendes vampiro eran criaturas diminutas y malévolas que solo salían de sus escondites cuando la luna se teñía de rojo y el viento soplaba con fuerza. La aldea vivía con miedo constante, sabiendo que la llegada de la noche podría traer consigo a estas abominables criaturas. Una noche, justo como predijo la leyenda, la luna se tornó roja como la sangre. Los lugareños, temerosos pero curiosos, se asomaban a escondidas entre las rendijas de sus ventanas, observando con pavor cómo los duendes vampiro emergían de entre los árboles retorcidos. Los duendes vampiro eran diferentes a cualquier otro ser que hubiesen visto nunca. Tenían ojos rojos y brillantes, dientes afilados como agujas y un aura siniestra que helaba la sangre de cualquiera que los contemplara. Con una agilidad sobrenatural, se movían a través de los árboles y saltaban de tejado en tejado, buscando a sus presas nocturnas. Los lugareños comenzaron a cerrar puertas y ventanas, rogando a todos los santos que protegieran sus hogares de los duendes vampiro que se acercaban rápidamente. Pero, a pesar de sus ruegos, la aldea fue invadida por el terror. Los duendes vampiro, hambrientos de sangre, irrumpieron en las casas, dejando tras de sí un rastro de caos y desesperación. Los gritos de los inocentes llenaban el aire mientras estas criaturas malvadas se alimentaban de aquellos que no pudieron escapar a tiempo. En medio de la confusión, un joven valiente llamado Eric decidió enfrentarse a los duendes vampiro. Armado con una estaca de madera afilada, salió a las calles oscuras dispuesto a luchar por su aldea y sus seres queridos. Se enfrentó a los duendes uno por uno, luchando con destreza y determinación. La sangre y la violencia llenaron la noche mientras Eric luchaba contra los duendes vampiro, eliminando uno tras otro con sus ataques certeros. Con cada derrota, la aldea recobraba un poco de esperanza y valentía. Finalmente, los duendes vampiro se dieron cuenta de que su número menguaba y huyeron de vuelta a las sombras del bosque. El amanecer llegaba, reconstruyendo un horizonte lleno de esperanza y promesas renovadas. Eric, el héroe de la aldea, se convirtió en una leyenda venerada por todos. Desde aquel día fatídico, la aldea nunca volvió a verse amenazada por los duendes vampiro. Sin embargo, cada noche, cuando la luna se teñía de rojo, los lugareños recordaban la valentía de Eric y agradecían no tener que enfrentarse nuevamente a los horrores que acechaban en la oscuridad. Y así, la aldea vivió en paz durante generaciones, recordando los horrores que una vez enfrentaron y agradeciendo a aquel valiente joven que los salvó de la terrible pesadilla de los duendes vampiro.